Estocolmo, Suecia. Una fría noche de invierno, el 28 de febrero de 1986. Una figura poderosa cae abatida en plena calle. El primer ministro de una de las naciones más pacíficas del mundo, asesinado a sangre fría, sin guardaespaldas, frente a su esposa. Un crimen sin sentido. Un disparo que no solo silenció a un líder, sino que abrió un abismo de sospechas, errores, encubrimientos, y preguntas que, aún hoy, casi 4 décadas después, no han sido respondidas. ¿Quién mató a Olof Palme? ¿Fue un asesino solitario? ¿Una conspiración internacional? ¿Una traición desde adentro? Prepárate para sumergirte en uno de los crímenes más impactantes y misteriosos del siglo XX. Un caso real lleno de pistas falsas, teorías inquietantes y secretos que muchos preferirían dejar enterrados. Este es el canal Historias para Contar, donde cada semana exploramos los misterios más escalofriantes, crímenes sin resolver, leyendas urbanas y casos reales que hielan la sangre. Si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que tenemos preparado. Y ahora, entremos en la noche en la que Suecia perdió su inocencia. Antes de convertirse en una víctima de asesinato, Olof Palme fue una de las figuras más influyentes, y también más controversiales, de la política europea del siglo XX. Nació en Estocolmo, en 1927, en el seno de una familia acomodada. De joven, estudió en Estados Unidos, en el prestigioso Kenyon College, y más tarde se graduó en Derecho. Pero su verdadera vocación no estaba en los tribunales, sino en el mundo del poder y la política. En los años 60, ascendió rápidamente en el Partido Socialdemócrata de Suecia. Su estilo era directo, combativo, sin rodeos. A los 43 años, se convirtió en primer ministro, y desde ese cargo comenzó a transformar profundamente la sociedad sueca. Era un reformista con ideales sólidos. Defensor del estado de bienestar, de la justicia social, del desarme nuclear y del respeto a los derechos humanos. Pero también fue un líder que se enfrentó abiertamente a potencias extranjeras y gobiernos autoritarios. Denunció la intervención de Estados Unidos en Vietnam con dureza, algo que no todos en Occidente se atrevieron a hacer. Criticó públicamente al régimen soviético, al apartheid sudafricano y a las dictaduras de América Latina, como la de Augusto Pinochet en Chile. Estas posiciones hicieron que Palme ganara admiración a nivel mundial, pero también enemigos poderosos. En Washington, Moscú, Pretoria o Santiago, había quienes no lo querían ver con vida. Y en su propio país, su figura era igual de divisiva. Para muchos suecos, era el símbolo del progreso y la igualdad. Para otros, un traidor a los valores tradicionales, un agitador que había polarizado a la nación. A pesar de todo, Olof Palme insistía en vivir como un ciudadano común, sin escoltas permanentes, caminando por las calles de Estocolmo como cualquier otra persona. Tal vez esa confianza fue su mayor error. Un error que lo llevaría a la muerte, en una noche cualquiera, en una esquina cualquiera, bajo el cielo helado de Suecia. La noche del viernes 28 de febrero de 1986 comenzó como una más en la rutina del primer ministro sueco. Ese día, Olof Palme terminó su jornada laboral en el Parlamento y volvió a casa por la tarde. A última hora, sin escoltas ni medidas especiales de seguridad, algo que él mismo solía rechazar por convicción personal, decidió salir con su esposa Lisbeth a disfrutar de una noche de cine en el centro de Estocolmo. Irían a ver una comedia sueca titulada Los hermanos Mozart. Lo curioso es que esta salida no estaba planificada con antelación. Palme había cancelado a su guardaespaldas horas antes. Al enterarse de los planes de su familia, decidió acompañarlos de forma espontánea. No había medidas de seguridad, ni vehículo oficial, ni vigilancia encubierta. Aproximadamente a las 20:30, la pareja salió de su apartamento caminando tranquilamente. Tomaron el metro y se dirigieron al Cine Gran, en la calle Sveabagen. Allí se encontraron con su hijo, Martén, y su novia. Vieron la película, rieron, comentaron algunas escenas, como cualquier familia. Después de la función, cerca de las 23, se despidieron del hijo y comenzaron a caminar solos, tomados del brazo, por la misma calle Sveabagen, rumbo a su hogar. Fue en ese momento, en plena vía pública, sin sombras ni callejones ocultos, cuando el destino de Suecia cambió para siempre. A las 23:21, una figura anónima se acercó por detrás. 2 disparos. El primero impactó directamente en la espalda de Olof Palme, atravesándole el cuerpo. El segundo rozó el abrigo de Lisbeth y la hirió ligeramente. El primer ministro cayó al suelo. Su esposa gritó.
El atacante dio media vuelta y desapareció corriendo por una calle lateral llamada Tunnelgatan, para no volver a ser visto jamás. Todo ocurrió en apenas unos segundos. Pero esos segundos fueron suficientes para que el país más pacífico de Europa se viera arrastrado a su propio abismo de incertidumbre. Un crimen sin testigos claros. Un asesino que se esfumó en la oscuridad. Y una escena que, lamentablemente, quedaría marcada por errores desde el primer instante. Lo que siguió tras el asesinato de Olof Palme fue, sencillamente, una cadena de errores que marcarían para siempre la historia de la justicia sueca. La policía llegó al lugar del crimen apenas minutos después. Pero no había un plan claro. No se aseguraron bien los alrededores. No se acordonó la zona de forma inmediata. Y, lo más grave, muchas de las pruebas potenciales fueron ignoradas o directamente contaminadas por la presencia de curiosos, transeúntes y reporteros que llegaron antes que los investigadores forenses. No se tomaron fotografías forenses en el momento. No se inspeccionaron los edificios cercanos ni se recogieron posibles residuos del disparo. La escena del crimen, una de las más sensibles de la historia moderna de Suecia, fue tratada con una negligencia casi incomprensible. Mientras tanto, el país entero entraba en shock. Los medios de comunicación transmitían la noticia en vivo. En apenas unas horas, Estocolmo pasó de la rutina habitual a un estado de pánico generalizado. El gobierno reaccionó con rapidez política, pero la investigación, no. La policía recibió más de 10.000 pistas en los primeros días. Se entrevistaron a cientos de personas. Se crearon múltiples unidades de trabajo. Pero todo parecía ir en círculos. No había un móvil. No había un arma. No había sospechosos claros. Hasta que apareció un nombre, Christer Pettersson. Pettersson era un hombre con antecedentes penales, conocido por su adicción al alcohol y las drogas. Su comportamiento era errático y violento. Vivía en las calles. Y según algunos informes, había estado cerca del lugar del crimen la noche del asesinato. Fue detenido en 1988, 3 años después del asesinato. El único testimonio clave, Lisbeth Palme, quien afirmó reconocerlo como el atacante. Ese testimonio, por sí solo, llevó a su condena inicial en 1989. Pero la condena duró poco. En apelación, fue absuelto. ¿La razón? No había evidencia física, ni arma homicida, ni testigos directos adicionales que lo vincularan de forma creíble al crimen. Una vez más, el caso volvía al punto cero. La policía sueca, golpeada por la presión mediática y política, parecía más interesada en encontrar un culpable rápido que en llegar a la verdad. Durante años, decenas de investigadores entraron y salieron del caso. Se barajaron teorías que iban desde conspiraciones extranjeras hasta complots internos del gobierno. Pero cada nueva pista terminaba en un callejón sin salida. La investigación del asesinato de Olof Palme se convirtió, no solo en una tragedia nacional, sino en una vergüenza institucional. Y con cada año que pasaba, la esperanza de resolver el misterio se desvanecía un poco más. A medida que pasaban los años y la investigación oficial se hundía en errores y contradicciones, comenzaron a surgir preguntas inevitables. ¿Quién podía haber querido matar a Olof Palme? ¿Y por qué? Lo cierto es que su figura generaba pasiones encontradas. No era un político neutral ni un hombre que pasara desapercibido. Palme se había enfrentado abiertamente a dictadores, servicios secretos y grupos radicales, tanto dentro como fuera de Suecia. Estas son algunas de las principales teorías que, hasta hoy, siguen dividiendo a investigadores, periodistas y al público. Teoría 1. El asesino solitario. Christer Pettersson fue el primer gran sospechoso. Un hombre con antecedentes por homicidio, adicción severa a las drogas y el alcohol, y comportamiento errático. Fue identificado por Lisbeth Palme como el atacante. Sin embargo, el caso contra él tenía enormes debilidades. No había arma. No había testigos que lo colocaran en el lugar. No tenía un motivo claro. Su condena inicial en 1989 fue anulada al año siguiente. Aún así, para algunos, él sigue siendo el rostro más probable del crimen. Para otros, solo fue una cortina de humo. Teoría 2. Servicios secretos extranjeros. Palme fue un líder incómodo para muchas potencias. Criticó ferozmente la política exterior de Estados Unidos, en especial su intervención en Vietnam y su alianza con dictaduras militares. También denunció el apartheid en Sudáfrica, al punto de comparar públicamente ese régimen con el nazismo. En plena Guerra Fría, eso le ganó enemigos tanto en el bloque occidental como en el oriental.
Algunos periodistas e investigadores independientes han sostenido que agencias como la CIA o incluso la inteligencia sudafricana pudieron haber visto a Palme como una amenaza política global. ¿Fue eliminado como parte de una operación encubierta? Hasta hoy, no se han presentado pruebas concluyentes. Pero los archivos clasificados de la época podrían esconder respuestas que aún no han salido a la luz. Teoría 3. Grupos de extrema derecha. Dentro de Suecia, Palme también era una figura polarizante. Grupos de extrema derecha lo veían como un traidor, un enemigo del nacionalismo sueco, e incluso como un supuesto infiltrado comunista. En los años 80, los movimientos neonazis y los círculos paramilitares crecieron en las sombras. Algunos testimonios apuntan a que ciertos exmilitares o elementos dentro de la policía tenían vínculos con estos grupos radicales. ¿Fue un acto de fanatismo ideológico? ¿Una ejecución planeada por manos suecas con motivaciones políticas internas? Nada se ha comprobado. Pero la sospecha nunca desapareció. Teoría 4. El PKK y la pista kurda. Durante un tiempo, la policía sueca centró sus esfuerzos en el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado una organización terrorista por varios gobiernos occidentales. Se planteó que Palme, al permitir extradiciones y presionar sobre temas internacionales, pudo haber sido blanco de represalias. Varios kurdos residentes en Suecia fueron investigados. Incluso se barajó la posibilidad de que el crimen hubiese sido parte de una operación encubierta del PKK. Sin embargo, nunca hubo evidencia sólida. Y muchos consideran que esta línea fue una distracción costosa que solo sirvió para desviar la atención. Teoría 5. El hombre de Escandia. En 2020, más de 30 años después del asesinato, la Fiscalía sueca cerró oficialmente el caso. El sospechoso designado, Stig Engström, un diseñador gráfico que trabajaba en el edificio de la aseguradora Scandia, justo al lado del lugar del crimen. Engström apareció en la escena poco después del tiroteo. Dio entrevistas contradictorias. Se mostró muy activo ante los medios, intentando figurar. Pero su versión tenía huecos. Conocía la zona. Era tirador aficionado. Tenía acceso y tiempo. Y simpatizaba con ideologías contrarias a las de Palme. La fiscalía consideró que las pruebas circunstanciales apuntaban hacia él. Pero ya era demasiado tarde, Engström había muerto en el año 2000. Legalmente, no se podía continuar. ¿Fue el verdadero asesino? ¿O solo otro eslabón débil al que culpar para cerrar una herida nacional? Teoría 6. Un encubrimiento desde adentro. Algunos periodistas y exinvestigadores sostienen una teoría aún más inquietante, que el asesinato de Olof Palme fue encubierto desde las más altas esferas del poder sueco. ¿Había algo que debía permanecer en secreto? ¿Participaron miembros de la policía, el ejército o los servicios de inteligencia? Hay quien asegura que desde el primer día se sabotearon pruebas, se desviaron investigaciones y se protegió a ciertos nombres. El crimen perfecto no es el que no deja pistas, sino el que tiene tantas, que nadie sabe cuál seguir. Cada teoría abre una puerta distinta. Cada sospechoso es, a la vez, plausible e insuficiente. El asesinato de Olof Palme no solo fue un golpe político. Fue una fractura en la confianza de un país con fama de estabilidad y transparencia. Y ese daño, hasta hoy, sigue sin cicatrizar. El asesinato de Olof Palme no es solo un crimen sin resolver. Es una herida abierta. Una herida que, casi 4 décadas después, sigue palpitando en la memoria colectiva de Suecia y del mundo. Fue el momento en que un país considerado modelo de paz, seguridad y civilidad, se dio cuenta de que nadie está a salvo del caos. Que ni siquiera el primer ministro podía caminar por sus calles sin ser alcanzado por una bala. Y lo más inquietante, es que tal vez nunca sabremos quién apretó ese gatillo. ¿Fue Christer Pettersson, el criminal errático y sin rumbo? ¿Fue Stig Engström, el diseñador silencioso con conexiones incómodas? ¿Fueron agentes extranjeros, decididos a eliminar a un líder molesto? ¿O fue algo aún más profundo, más oscuro, escondido en los rincones del poder? La historia oficial dice que el caso está cerrado. Pero las dudas siguen vivas. Porque no se trata solo de justicia. Se trata de verdad. Y de la sensación de que, tal vez, esta verdad fue enterrada, intencionadamente. ¿Tú qué crees? ¿Quién mató realmente a Olof Palme? Déjanos tu teoría en los comentarios. En este canal, Historias para contar, cada voz cuenta, cada duda suma, y cada historia es un eco del misterio. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y activar la campanita.
Así estarás al tanto de cada nuevo episodio donde exploramos los casos más oscuros, los crímenes sin resolver, y los secretos que la historia aún no ha revelado. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, no todas las preguntas tienen respuesta, pero algunas siguen esperando ser contadas.